Muchos creen que la historia de Escobar terminó el día que cayó abatido en un tejado de Medellín en 1993, que con su muerte Colombia respiró en paz. Pero ¿y si te dijera que la historia apenas comenzaba ahí? Porque lo que vino después fue igual de oscuro, enigmático y hasta surrealista. Su familia huyó, cambió de nombre, pero nunca pudo escapar del peso del apellido. Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con... Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narco. Millones de dólares desaparecieron sin dejar rastro, y aunque oficialmente está muerto, hay quienes juran que el cuerpo no era el suyo, fue un doble, un trato con el Estado o una ejecución negociada. La droga sigue moviéndose, pero ¿por quién y cómo? ¿Dónde están los verdaderos herederos del imperio que dejó Escobar? Este video no trata sobre la vida del narco más famoso del mundo, es sobre lo que el mundo hizo después de él, lo que se ocultó, lo que se heredó, lo que aún no se ha contado. Hoy no vinimos a glorificarlo ni a repetir lo que todos dicen, lo que se vio en la serie. Hoy vamos a hablar de lo que pasó cuando se apagó el eco de sus balas, lo que pasa cuando cae el rey, pero su sombra sigue gobernando. Prepárate porque hoy conocerás lo que ha pasado después de la muerte de Escobar. Tras la caída del hombre más buscado del mundo, su familia no heredó poder, heredó una maldición. Ya no eran protegidos, eran objetivos. Su esposa, María Victoria Henao, y sus dos hijos escaparon de Colombia como sombras. Intentaron pedir asilos en varios países, pero ningún país quería cargar con ese apellido. Argentina, por su parte, fue la única que los aceptó, siempre y cuando llegaran con otros nombres. Y así fue como María Victoria se cambiaría el nombre en María Isabel Santos y Juan Pablo, su hijo, en Sebastián Marroquín. Ellos tuvieron que cambiar sus documentos, sus rutinas y su voz pública, pero lo que nunca pudieron cambiar fue su historia. Años después, Sebastián emergió en medios como una figura reflexiva, publicó libros, pidió perdón y dio entrevistas, pero algo en su relato definitivamente no terminaba de cerrar. Su propio tío, llamado Roberto Escobar, lo llamó mentiroso. Su primo, Nicolás, lo acusó de manipular la historia narrativa familiar para encubrir verdades incómodas, verdades que podrían cambiarlo todo. Y mientras unos buscaban reconciliar, otros comenzaron a aprovecharse de este apellido. El Osito, hermano de Pablo, abrió una empresa que trataba del legado de su hermano y hasta lanzó una criptomoneda con la cara de Escobar. Hoy en día ofrece recorridos por las ruinas de su imperio. Y todo esto pasaba mientras que Manuela, por su parte, la hija menor, desaparecía del mapa. Literalmente nunca dio entrevistas. En 2018, Sebastián y su madre fueron investigados por transacciones con un empresario ligado al pasado. Nada se pudo probar, pero la duda ya estaba sembrada, y en el mundo Escobar se sabe que las dudas son más peligrosas que las verdades. Hoy, la mamá y el hijo viven lejos de Colombia, pero no de su historia. Tras la muerte de Escobar, su familia tomó caminos distintos. Unos eligieron desaparecer, otros reinventarse y algunos comercializar su recuerdo. Sebastián, el hijo de Pablo, se volvió la cara visible del legado, aunque muchos lo acusan de ocultar verdades. Por su parte, María Victoria, la viuda, desapareció tras otros nombres, sin hablar demasiado, pero sin alejarse del todo. Manuela, la hija, eligió el olvido absoluto, borrándose del mapa, y Roberto, el hermano, convirtió la historia en producto, cuidando más la marca que construyó que la memoria de su hermano. Escobar no solo fue el narco más temido, fue también uno de los hombres más ricos del planeta. En los años 80 ganaba cerca de 70 millones de dólares, pero al día, y con tanto dinero vino un problema insólito. Ya no sabían dónde esconderlo, desde cajas de cartón llenas de efectivos en cuevas selladas, maletas enterradas en fincas de Magdalenas, hasta billetes escondidos detrás de las paredes de casas que hoy en día ya no existen. Su hermano, Roberto Escobar, alguna vez admitió que perdían más de 2.000 millones de dólares al año solo porque el dinero se dañaba por la humedad o se lo comían las ratas. Tras su muerte, en 1993, Colombia respiró, pero también empezó la verdadera cacería, con la gran pregunta:
¿dónde está la fortuna de Escobar? El gobierno, por su lado, confiscó propiedades, fincas, vehículos de lujo, se vendieron casas, se destruyeron edificios, pero el efectivo, el verdadero botín, nunca apareció completo. En 2020, Nicolás Escobar, su sobrino, declaró en medios internacionales que había encontrado una caleta en una de las antiguas casas del clan, máquinas de escribir, teléfonos satelitales y nada más que 18 millones de dólares escondidos. Lo más extraño es que asegura que lo encontró gracias a visiones. Mi tío me hablaba en sus sueños, eso argumentó, pero no fue el único. En pueblos de Antioquia, campesinos afirmaban haber tropezado con bolsas llenas de billetes en mal estado. En otros hablaban de niños que encontraron dinero al jugar. Algunas versiones hablan de túneles secretos bajo la hacienda Nápoles, otros de una bóveda en Panamá o incluso en África. La DEA calculó que más del 80% de su fortuna nunca fue rastreada. Algunos creen que sigue oculta en la selva, otros que fue lavada en empresas que hoy parecen legales, y están quienes aseguran que los verdaderos herederos del imperio todavía viven de ella, protegidos, invisibles. Y aquí viene lo incómodo. La DEA figura entre las instituciones mejor financiadas de Estados Unidos, pero curiosamente, justo después de la caída de Escobar, su poder operativo creció como nunca antes. Y la pregunta que queda en el aire: ¿de dónde estas instituciones sacaron tantos millones? La historia oficial dice que ganaron una guerra, pero otros creen que solo cambiaron de bando los billetes. Lo curioso es esto: mientras su tumba está clara, su dinero permanece como un mito vivo. Nadie puede probar dónde está, pero todos quieren encontrarlo, y si alguien lo logra, no lo va a poder contar. Muchos creyeron que con la caída de Escobar ese mundo se acabaría, pero no. Solo cambió de forma, se volvió más callado, más global y más eficiente. Hoy no hay un solo rostro visible como aquellos tiempos, no hay un líder carismático que controle todo desde una hacienda con lujos. Lo que existe hoy en día es algo más difícil de rastrear, una red silenciosa y bien conectada. Por ejemplo, en Colombia ese espacio fue ocupado por organizaciones como el llamado Clan del Golfo o facciones que antes eran parte de grupos armados y ahora operan de forma independiente. En México, estructuras como la de Sinaloa o Jalisco manejan estas operaciones que cruzan fronteras, funcionando logística con tecnología y capitales. Y lo más inquietante es que ya no se trata de intimidación directa o espectáculos públicos como en aquellas épocas. Ahora quien está al mando viste de traje, habla varios idiomas y firman contratos que parecen legales a simple vista. Y no diremos que presuntamente son los políticos quienes ahora toman este tipo de negocios, pues las sustancias salen de las mismas zonas remotas, pero llega a otros continentes ocultas en mercancía legal, rutas comerciales y embarques discretos. Lo más perturbador no es que este mercado siga activo, sino que hoy en día funciona con más estrategia, pero con menos ruido. No hay un nuevo Escobar, pero sí hay muchos que heredaron su modelo, lo ajustaron y lo perfeccionaron. Hoy ya no se necesita un rostro famoso para moverlo todo, solo basta con que nadie haga preguntas. Escobar murió en un tejado, pero su historia bajó de ahí para instalarse en camisetas, tatuajes y guiones de televisión. Lo mataron y luego lo volvieron tendencia. Hoy puedes recorrer Medellín en un tour del patrón, visitar su tumba, caminar por los pasillos de la catedral o sacarte fotos frente a lo que queda del edificio Mónaco. Lo que antes era una advertencia, ahora es contenido para redes sociales. Irónicamente, Pablo ya no es solo un recuerdo, ahora es un producto. Pero el legado no es solo comercial, es también cultural. En muchos barrios aún se le agradece lo que construyó, canchas, barrios y viviendas. En otros se le teme como un mito que todavía vigila, y aquí es donde entra la parte que más divide: su ayuda a los barrios. Sí, sabemos que construyó vivienda para cientos de familias desplazadas, regaló dinero, pagó estudios, donó medicina. En las comunas más golpeadas, Escobar no era un villano, era un salvador. Para muchos fue el único que llegó cuando nadie más lo hizo, pero esa ayuda tenía un precio que el país pagó con miedo y con silencio, porque detrás de cada ladrillo había una condición:
traición, lealtad absoluta o consecuencias invisibles. Esa es la contradicción que aún pesa en el aire. Se puede agradecer a quien también destruyó, se puede llamar legado a algo que ayudó, pero ¿a qué costo? Y dentro de su legado también entran los famosos hipopótamos, esos animales que en su época Escobar trajo desde África para su zoológico privado. Se suponía que tras su muerte serían reubicados o desaparecerían, pero no fue así. Hoy su descendencia se ha multiplicado sin control, convirtiéndose en una especie invasora en Colombia. Lo que comenzó con tan solo 4 ejemplares en los años 80 ha crecido hoy en día a más de 160 individuos, y con la proyección que podrían superar los 1000 para 2035 si no se toman medidas efectivas. Este es el verdadero legado de Escobar. Dejó de ser un hombre y se convirtió en algo más, un símbolo peligroso, una figura que genera admiración y rechazo al mismo tiempo, un nombre que tras 30 años después sigue llenando titulares y silencios. Después de la muerte de Escobar hubo muchas preguntas y una de ellas fue: ¿realmente murió Escobar aquel día? Oficialmente Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, pero fuera de los libros, la historia se cuenta de forma diferente. La versión oficial dice que fue localizado por el bloque de búsqueda tras interceptar una llamada. Lo acorralaron, corrió por los techos y cayó. Fin del capítulo, que dicen en los medios. Pero algo no cuadra. Hay quienes aseguran que el cuerpo que mostraron no era el suyo, que tenía marcas distintas, que la foto estaba manipulada, que el disparo fue autoinfligido para no caer vivo, o que fue una ejecución pactada. Otras teorías van más lejos. Dicen que nunca murió, que usó un doble, que fue sacado del país en secreto, que su fortuna aún activa lo protegería desde las sombras. Pruebas no hay muchas, pero tampoco hay certeza, y cuando hay vacíos, el mito entra por la puerta. Lo curioso es que esta teoría no nació en redes sociales, viene de policías, de enemigos y de ex socios, gente que jura que Escobar no era el tipo de hombre que se dejaba atrapar, gente que dice que si alguien podía desaparecer era él. ¿Verdad o mentira? Da igual, porque cuando una figura se vuelve mito, ya no necesita de estar viva para seguir viva. Escobar murió hace décadas, pero su historia definitivamente no. Sigue viva en el dinero que nunca apareció, en los barrios que lo recuerdan, en los mitos que lo niegan, y quizás ese sea su verdadero legado al final. No lo que hizo en vida, sino lo que aún no dejan morir. Si esta historia te hizo pensar, imaginas las que aún no te han contado. Suscríbete, porque apenas esto comienza.